Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por encontrarse con nosotros a través de este medio para estudiar juntos la palabra de Dios. ¿Por qué usted eligió congregarse hoy con nosotros? ¿Por qué eligió particularmente esta iglesia? Quizás es la primera vez que usted lo hace, o quizás ha sido tantas ocasiones que ya usted no podría recordar. Pero hoy vamos a tratar de responder esa pregunta. De hecho, todo este mes vamos a tratar de responder esa pregunta en particular. ¿Por qué usted elige, esta iglesia en particular, pero cualquier iglesia? ¿Qué cosas deberían motivarlo? ¿Qué cosas son las cosas importantes que deberían motivarlo a elegir sobre una iglesia sobre otra? Por supuesto, en este camino vamos a tratar de explicar también por qué creeríamos que nuestra iglesia es una buena opción para usted en medio de esas 4 razones. Pero vamos a hacerlo. Ojalá usted haya podido ver, y si no, en la descripción de este video va a encontrar una pequeña introducción, una pequeña analogía que nos va a estar guiando a través de este mes, que es la analogía de la silla. Esas 4 razones se podrían comparar entonces como esas 4 patas de la silla que le van a permitir estar a usted cómodo por mucho tiempo. ¿Okay? Y si usted no tiene esas 4, si solo tiene 2 o 1, pues quizás pueda estar con nosotros un tiempo, pero casi de seguro en algún momento usted se va a cansar y no va a querer seguirse congregando con nosotros. Y como nos encantaría que usted pueda congregarse con nosotros y sentir un lugar como su hogar, pues queremos ayudarle a construir esas 4 patas. Hoy vamos a entrarle a la primera de ellas, ¿sí? La más obvia quizás, pero tal vez la que más tenemos que prestar cuidado, porque muchos de nosotros nos va a sorprender hablar de esto como una pata, solo una de 4 cosas que determinan que usted podría o debería congregarse con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de las creencias de una iglesia, la pata de lo que la iglesia cree, de las creencias o de otras palabras que se han usado a través de la historia del cristianismo, la doctrina, el dogma, la ortodoxia de la iglesia. ¿Ok? Posiblemente, como le digo, para muchos será hasta extraño pensarlo de esa manera. Yo pensé que esa era la única razón, pero en realidad solamente una de 4. La Biblia, que es maravillosa y que tiene un pensamiento rico y maravilloso, nos dice que de hecho son 4 razones por las que usted podría ser parte de una comunidad de fe. Pero pensando en este tema, ¿cómo sabe usted que usted está en una iglesia donde enseñan las cosas correctas? Porque le garantizo que la iglesia de al lado le van a decir exactamente eso mismo, que ellos enseñan las cosas correctas. Aun cuando usted a simple vista puede saber que no es cierto. Usted puede encontrar diferencias enormes entre esta iglesia y otras iglesias. ¿Cómo sabe usted que en esta iglesia le enseñamos las cosas correctas? Quizás ya ha pasado suficiente tiempo, ya puedo hacer este ejemplo, esta broma. Hace unos años había una pequeña iglesia que rentó un local a 2 casas de nuestra iglesia. Y fue una experiencia un poco curiosa para nosotros, ¿verdad? Recuerdo una ocasión en la que unas personas vinieron y se parquearon en nuestro parqueo, pensando que era nuestra iglesia. En realidad querían congregarse en esa iglesia, pero pensaban que podían parquearse ahí. Fue una experiencia pues interesante. Los hubiéramos dejado parquear, ese fue el problema. El asunto es que ellos estaban como muy confundidos. O recuerdo una vez, creo que esto pasó más de una ocasión, porque recuerdo 2 muchachas de nuestra iglesia que llegaron comentándonos que venían caminando el domingo hacia nuestra iglesia, ya pronto a iniciar el culto, y que entonces ya habían dado inicio en esa iglesia que estaba justamente a la par de nosotros, y estaban fuertemente anunciando el mensaje. El tema del mensaje en ese domingo era: porque usted debe ofrendar en esta iglesia, en esa que estaba allí. Ya hace unos años no está, y no sé qué habrá pasado con esos hermanos, pero es una pregunta interesante. Habiendo tantas iglesias en Desamparados, ¿cómo sé que estoy en una iglesia que me enseña las cosas correctas? Esa pregunta la podemos responder a través del Evangelio de Mateo. ¿Por qué Mateo? Porque Mateo le escribe a cristianos con trasfondo judío. O sea, personas que aceptaron que Jesús era el Mesías que ellos habían estado añorando por muchos siglos, pero que ellos tenían un pasado, una historia que ahora tenían que volver a entender a raíz de esta gran revelación, que Jesús era el Mesías que ellos habían esperado. Desde niños habían sido educados en la fe judía, pero ahora necesitaban resolver esta pregunta: ¿cómo sé yo que creo las cosas correctas cuando, por ejemplo, el resto de mi familia no lo cree? Cuando incluso personas alrededor de mí con las que yo crecí
Me dicen que estoy loco o me dicen que estoy equivocado por creer estas cosas. ¿Cómo sé que esta vivencia de la fe es mejor que lo que está a mi alrededor? Esa es una buena pregunta que estos primeros cristianos se tuvieron que hacer. Que posiblemente el Evangelio de Mateo les ayudó para poder clarificarlo. Y que creo que hoy también el Evangelio de Mateo nos podría ayudar a clarificarlo a nosotros. ¿Ok? Así que acompáñenme por favor a encontrar 3 ideas en el Evangelio de Mateo que nos pueden responder esta pregunta. 3 ideas en el Evangelio de Mateo sobre cómo saber si estoy en una iglesia que me enseña las cosas correctas. ¿Ok? Acompáñenme por favor a leer Mateo capítulo 7, versículos 21 y 22. No todo el que dice, Señor, Señor, palabras de Jesús está hablando. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obradores de maldad. ¿Es Jesús Señor? Por supuesto que lo es. Entonces, ¿qué sucede con estas personas? Que a pesar de que reconocen a Jesús como Señor, y que a pesar de que aparentemente hacen grandes cosas en nombre del Señor, y sin embargo Jesús los llama, no, ustedes no son de los míos, ustedes no son mi pueblo. Porque aquí viene la primera distinción que deberíamos entonces poder hacer. Porque no se trata solo de saberlo. Porque nadie se salva por saber las cosas correctas. ¿Okay? Nadie es salvo por ortodoxia. Aquí hagamos un alto. Es una palabrilla de domingo, ¿verdad? ¿Qué significa? Simplemente significa conforme al dogma, conforme a la doctrina o la doctrina recta. Pero la vamos a estar usando bastante, así que acompáñeme para poder entender de lo que nos estamos hablando. Si nadie es salvo por ser ortodoxo, entonces ¿qué sentido tiene serlo, verdad? Bueno, muchos, de hecho. Allá en el camino, podríamos decirlo, allá en el camino para conocer a Jesús, porque bien cierto que muchas personas podrán acercarse a Jesús tal vez de maneras diferentes, no siempre exactamente a través de la misma experiencia. Sin embargo, una iglesia que me ayude a entender la doctrina correcta de la manera correcta, a mejor doctrina, pues más fácil será para mí conocer a Jesús, allá en el camino para conocer a Jesús. Pero no significa que es a través de la ortodoxia que soy salvo. Porque de seguro usted conoce a muchas personas que saben muchísimo de Jesús, pero que no necesariamente su corazón está alineado con el de Él. Desafortunadamente, y no tiene que pensar muy lejos, usted puede pensar en personas que conocen muchísimo de la fe cristiana, pero su corazón, sus vidas, están muy lejos de la voluntad de Dios, tristemente. Christian Schwartz, un escritor, tal vez lo dice de una manera muy correcta. Él dice esta frase y me encantaría leerla para ustedes. Dice, cuando oigo a personas denunciar en lenguaje amargo lo que consideran falsa doctrina, me preocupo más por los acusadores que por los acusados. Hay una ira contra la impureza que es ella misma impura. Hay un celo por la ortodoxia que es ella misma no ortodoxa. Si han perdido su primer amor, harán más daño que bien con su defensa de la fe. Porque detrás de todo contender por la fe tiene que estar la ternura del primer amor. Detrás de todo celo por la verdad tiene que estar la apertura generosa de ese primer amor. Una segunda cosa que creo que nos puede ayudar a entender este tema de cómo se construye correctamente esta pata que nos sostiene firmes en una comunidad de fe y en nuestra fe en general. Una segunda cosa también que dijo Jesús. Hablándole a los fariseos les dijo esta frase sumamente dura. Mateo 23:15. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra en busca de seguidores. Y una vez que los consiguen, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Dura frase, ¿verdad? Nuestro trabajo, nuestra tarea es que la gente conozca a Jesús. Eso no significa que la gente conozca nuestra denominación, que comparta nuestras posturas en absolutamente todos los temas, sino que conozcan a Jesús.
Y cuando hayan hecho eso, por supuesto que sus vidas van a cambiar. Pero no porque nosotros llegamos y les pusimos una lista de cómo parecerse a nosotros, sino porque una persona que comparte con Jesús, que se esfuerza día con día por conocer más a Jesús, va con el tiempo a empezar a parecerse a Él. Igual que yo hoy me parezco más a mi esposa después de 13 años de casados. Igual que usted se parece a sus papás, aun cuando en ocasiones ha tratado de evitarlo. Simplemente compartir tiempo con una persona nos hace más cercanos a Él, nos hace parecernos a Él. Y de la misma manera, cuando invitamos a alguien a compartir con Jesús, Él se va a parecer a Jesús. Eso no significa que se tiene que parecer a nosotros también. Y este trabajo, por supuesto, de hecho, es en el fondo más difícil. Es más retadora que simplemente pedirle a una persona que recite 4 o 5 cosas de memoria y decirle que si está de acuerdo con esas cosas, entonces es uno de nosotros. Es mucho más difícil que pasarle un test a una persona y si lo aprueba decirle, es uno de nosotros. Un excelente pastor llamado Tim Keller reflexionaba acerca también de esto que significa evangelizar y particularmente de lo que significa evangelizar en el tiempo de hoy, que es muy diferente. Que usted va a encontrar una clase de reacciones y experiencias diferentes cuando trata de compartir acerca del evangelio. Así que pensando en eso, él decía esta frase: el mal evangelismo dice, yo estoy en lo correcto, usted está mal y me encantaría decirle por qué. El buen evangelismo, en cambio, dice, dime al Dios en que tú no crees. Posiblemente yo tampoco creo en ese Dios. Ojo que es Dios con minúsculo. Porque no es cierto que hay muchas personas allá afuera que lo que están es desilusionadas de conceptos de Dios que de todas maneras no tenían por qué tener. Pero que si podemos guiarlos a conocer al Dios de la Biblia, su manera de entender la fe va a cambiar profundamente. Eso es lo que se nos invita a hacer. Ayudémosle a la gente a conocer al Dios de la Biblia, no conocer mis ideas, mis presuposiciones, mis opiniones sobre temas controvertidos y pedirle que tiene que pensar igual a mí. No, ayudemos a la gente a conocer al Dios de la Biblia. Eso es mucho más retador, pero es mucho más edificante. Y el resultado es mucho, mucho más precioso, mucho más maravilloso. Y cierra el Evangelio de Mateo, por último, con una palabra que amplía de lo que estamos hablando hoy. Que nos tal vez amarra muy bien todo lo que hemos estado hablando hoy. ¿Okay? Una palabra que yo creo que aún no hemos comprendido suficiente. Al final del Evangelio de Mateo, les dice Jesús a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñalos a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué es lo que Jesús nos mandó a hacer? ¿Nos mandó a ser seguidores? ¿Nos mandó a ser simpatizantes? No. Nos mandó a ser discípulos. ¿Y qué significa eso? Un discípulo es un estudiante. Un discípulo es un aprendiz. No es una persona que tiene todo resuelto, que ya sabe todo y que no necesita que se le enseñe absolutamente nada nuevo. Es una persona que está en un proceso. Es una persona que todavía resta por aprender, que tiene un camino por delante. Y la razón entonces, y lo que esto nos guía entonces, es entender que la iglesia no debería ser un museo, donde hay un cuadro precioso que se llama la sana doctrina y que nadie puede tocar ni acercársele mucho. Está ahí solamente para ser exhibido. No, la iglesia no es un museo, la iglesia es una biblioteca. La iglesia es una escuela, lugares donde se investiga y se estudia. No estoy diciendo de ninguna manera, hermanos, que creo que no tenemos una sana doctrina. Creo que la tenemos. Pero la sana doctrina no es una cosa que se guarda en una caja para que no se pierda, que se pone en un lugar muy secreto para que nadie lo toque, para que nadie lo cuestione. No, es algo que se examina, que se estudia. Es algo para lo que se le hacen muchas preguntas, porque finalmente de eso se trata la fe cristiana. De eso se trata, ser un discípulo de Jesús. Es una persona que está estudiando, aprendiendo, que entre más preguntas tenga, mejor estudiante es. Se nos llamó a ser estudiantes, no maestros altaneros, arrogantes, sino estudiantes humildes. O como lo dijo el Pablo a los tesalonicenses, personas que examinan todo y retienen lo bueno.
Así que ojalá usted pueda responder por qué está en esta iglesia, y parte de su respuesta sea porque usted desea aprender, crecer con nosotros, hacerse preguntas para las que no siempre vamos a tener una respuesta perfecta, pero que en obediencia y en humildad estamos dispuestos a buscarla, a caminar juntos. Ojalá usted tenga esa pata de su silla muy firme, muy segura. O aún más, ojalá que usted esté en un hermoso proceso edificante de construirla, de saber que no está completa, pero saber que está en un lugar donde usted puede construirla, se siente a gusto para poder construirla. Y mientras tanto, y muy maravilloso, ojalá que usted descubra que hay aún 3 razones más por las que usted podría estar en esta iglesia, pero de eso vamos a hablar el próximo domingo.